Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. En esta ocasión con un viaje de única escala con destino directo hacia el horror. Espero que lo disfruten, pero sobre todo que lo encuentren muy escalofriante. Como durante este viaje no volveré a tener contacto con ustedes, antes de iniciar recordarles, si aún no lo haces, por favor suscríbete, comparte este contenido, coméntalo y dale like si es de tu agrado. A su vez, botón de gracias en la parte inferior de este video para ofrecerle una propina a tu conductor de la cantidad que tú quieras. Y muy importante, comparte tu relato a midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Queridísimos pasajeros, por favor abrochen su cinturón, relájense y disfruten del trayecto. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Buenas noches. Me llamo Óscar Sagrero. Escuchando las historias que se han estado publicando en el canal, me he animado a contar algunas vivencias que me han ocurrido a mí y a mi familia, siendo la tercera historia la más reciente y la que me tiene más alterado. Esta historia ocurrió hace unos 20 años, aproximadamente. Esto sucedió en Tlalnepantla de Vaz. Específicamente, todo comenzó en el panteón llamado Jardines del Recuerdo, mismo que se encuentra en dicho municipio del Estado de México. Para ponerlos en contexto, tiene que ver con el sepulcro en el que reposa a mi abuela materna. Todo comenzó cuando la familia de mi mamá, la cual por aquellos tiempos aún vivían por estos rumbos, le habían comentado a mi madre la intención que tenían de visitar, limpiar y pasar un tiempo en el lugar donde se sepultó a mi abuela materna. Yo jamás conocí a mi abuela, ya que ella falleció antes de que yo naciera. Así que no me sentía muy entusiasmado por la idea de ir a un panteón, sobre todo porque yo en ese tiempo tenía 12 años y mi hermana 15, por lo que por aquellos tiempos queríamos quedarnos en casa y jugar o ver la tele en lugar de ir a estar en el sol, en un lugar como un panteón y hacer limpieza, algo que a nuestra edad era bastante normal. Cabe mencionar que nosotros vivimos a escasos 10 minutos del panteón, razón por la cual no había pretexto para mi madre. Teníamos que ir y acompañarlos. Y aunque nosotros somos de religión cristiana y no celebramos el Día de Muertos, ni tendemos a visitar de manera constante los sepulcros de nuestros familiares, en esa ocasión fue mi abuelo quien le externó a mis tías las ganas de visitar el lugar en donde fue sepultada mi abuela. Y ellas también pensaron que sería una buena idea ir a arreglar y dejar el lugar lo más bonito posible. Recuerdo que ese día, al llegar al jardín donde se encontraba la tumba de mi abuela, nos percatamos que la cruz de mármol que formaba parte de su lápida se encontraba rota y colocada sobre la lápida. Mi abuelo, quien se encontraba con nosotros, tomó dicha cruz y decidió que la limpiaría y arreglaría la lápida por amor y respeto a mi abuela. Tras realizar la limpieza, elevar algunas oraciones y pedirle a los encargados del mantenimiento que por favor se regara continuamente el lugar, y tras realizar el pago de sus servicios, nos dirigimos de regreso a casa, siendo mi abuelo quien, en una bolsa de plástico, colocó la cruz y decidió llevarla con nosotros a nuestro hogar. Mi abuelo en aquellos tiempos no tenía casa propia, porque le había dado el terreno donde vivimos a mi mamá, quien era la hija más joven de él. Debido a esto, frecuentemente pasaba temporadas quedándose con nosotros en casa. Después pasaba un tiempo en casa de alguna de mis tías, y de esa manera, mi abuelo pasaba tiempo con cada una de sus hijas. Gracias a esta dinámica, cada una participaba en el cuidado y atenciones que requería, ya que al ser muy mayor
y una persona que vivió en el campo, acostumbraba mucho salir a caminar, siempre con su bastón de madera, hecho por él, y con su sombrero al cual le ponía una pluma de pavo real. Ese día, tras regresar del panteón, mi abuelo fue al patio trasero de la casa, en donde tenemos los lavabos, la lavadora y todo lo necesario para la limpieza de la casa, y se dedicó un largo tiempo a limpiar con calma la suciedad que poco a poco se había impregnado en esa cruz. Yo le ayudé pasándole las cosas que necesitaba, y al poco tiempo la cruz quedó completamente limpia. Era muy sencilla, ya que no contaba con alguna imagen o diseño. Solamente era una cruz en mármol blanco, la cual en su base se encontraba rota. Mi abuelo revisó la base y decidió que lo mejor era ponerla a secar, amarrándola con un alambre y colocándola sobre el lavabo, de tal manera que el agua terminaría por escurrir hacia el mismo y finalmente se evaporaría. La reunión familiar no se alargó mucho. Mis tías por la tarde decidieron llevarse a mi abuelo por unos meses a que viviera con ellas un tiempo, ya que mi mamá tenía mucha carga encima en ese entonces, al tener que cuidarnos a mi hermana y a mí, llevar un negocio familiar, y además con mi papá trabajando como maestro en una comunidad rural, debido a la falta de empleo y la precaria economía que en aquellos entonces había a lo largo del país. Así que vio con agradecimiento este gesto por parte de sus hermanas. Ella ayudó a que mis tías pudieran llevarse algunas de las pertenencias de mi abuelo, sin saber que esa cruz, colgada en el patio trasero, a la espera de que mi abuelo regresara para terminar de repararla, sería la que iniciaría una etapa muy difícil y macabra en nuestra casa. La primera manifestación que ocurrió fue atestiguada por mi hermana y por mí. Por las tardes, al llegar a casa de la escuela, mi hermana y yo acostumbrábamos a hacer la tarea en la cocina, ya que teníamos una mesa muy grande y una televisión muy cerca de la mesa, la cual nos ayudaba mucho a hacer más amena la tarde. Mi mamá atendía su negocio, por lo que solamente nos encontrábamos dentro de la casa nosotros dos. En aquella ocasión escuchamos claramente una voz en el patio trasero, la cual gritaba el nombre de mi hermana, como si alguien desde alguna casa cercana le gritara buscando que ella le prestara atención. Al principio no hicimos tanto caso. Sin embargo, con el paso de los días, pasaron de gritar el nombre de mi hermana a gritar el mío. Cabe mencionar también que en ese patio nosotros teníamos unos columpios que mi abuela paterna nos había regalado, por lo que mi mamá había tenido a bien poner un bote de plástico como el que se usa para depositar las bolsas más grandes de basura, y en el cual guardábamos los juguetes que no podíamos tener dentro de la casa, por lo que en muchas ocasiones, cuando dichos gritos eran escuchados por alguno de nosotros, nos encontrábamos en el patio y a veces en la cocina, la cual estaba muy cerca del mismo. Decidimos platicarle a mi mamá la situación, pero con incredulidad y algo de molestia. Nos comentaba que tal vez era algún vecino, ya que no era raro poder escuchar las conversaciones o discusiones de los vecinos desde nuestro patio, por lo que en nuestra ignorancia decidimos hacerle caso a mamá y no darle más vueltas al asunto. Esas manifestaciones fueron incrementando en intensidad. De pronto ya no eran solo gritos lejanos. A veces al caer la noche y mientras hermana y yo veíamos la tele en la sala o en la cocina, podíamos ver siluetas de personas que se asomaban lentamente desde los puntos ciegos de la casa. Muchas veces, al oscurecer podíamos verlos por algunos segundos, como si alguien se asomara desde la puerta del baño que está pegado a la puerta que da al patio trasero.
En otras ocasiones les podíamos ver de día, pero muy rápido, como si solamente se aparecieran para hacer notar su presencia y nuevamente pasaran a esconderse de nosotros. Esta situación comenzó a preocuparnos, ya que como niños, a veces nos sentíamos ignorados al contar este tipo de cosas a mamá o papá. Mi padre solamente venía a casa 2 veces al mes, por lo que muchas veces lo único que queríamos era estar con él y no darle más problemas o preocuparlo. Pero la situación cambió rápidamente, al ya no solo ser siluetas. A veces los columpios que les mencioné comenzaban a moverse solos. Por sí mismos, como si el viento los meciera. Pero eso no era posible, ya que contamos con una barda muy alta para evitar que alguien se brincara a la casa, por lo que el viento no podía llegar con tanta fuerza, o al menos no con la suficiente como para mecerlos, ya que además eran de hierro, por lo que se necesitaría de un viento con muchísima fuerza para poder moverlos. Muchas veces al jugar desde el patio o estar en los columpios, podíamos ver gente dentro de la casa. Pasaban por delante de la ventana. Los veíamos en la cocina y solo muy de vez en cuando podíamos ver claramente la silueta de una persona la cual nos miraba desde la sala. Esto llegó a tal punto que decidimos contarle a mamá lo que pasaba y fue grande nuestra sorpresa, porque en esta ocasión ya reaccionó diferente, ya que ella nos dijo que también había visto varias cosas similares, como las que nosotros le habíamos descrito, cuando mi hermana y yo estábamos en la escuela, y ella se quedaba sola en la casa. Pero no nos comentaba nada, para no incomodarnos o asustarnos. Pero ella estaba enterada de lo que estaba sucediendo. Nos pidió que nos quedáramos juntos y que ella le comentaría a las demás vecinas, ya que muchas de ellas eran señoras grandes, con más experiencia, y tal vez alguna podría saber qué era lo que estaba causando esos fenómenos en la casa. Pasados algunos días, y mientras una de nuestras vecinas platicaba con mi mamá y mi hermana sobre lo que acontecía en nuestro hogar, mientras yo estaba en la cocina viendo la tele, no sé si se abrió un portal o si por un momento estuve en una dimensión alterna, pero claramente vi a mi abuelo dirigirse por el pasillo que lleva al patio. Pude ver su sombrero, su bastón y su manera de andar. Pero eso no era posible, ya que él se encontraba en casa de alguna de mis tías. Lo vi llegar a la puerta del patio y lo vi dar un golpe seco, el cual hizo sacudirse de manera muy escandalosa la puerta de metal. Salí corriendo a buscar a mi hermana y a mi mamá. Rápidamente les conté lo sucedido y se dirigieron a la casa. Al entrar, mi mamá soltó un grito, pues vio claramente cómo alguien entraba al baño, pero al ir todos juntos a asomarnos, no vimos a nadie dentro. Revisamos minuciosamente y efectivamente, nadie se encontraba ahí. Estaba completamente vacío. Consultando con una de nuestras vecinas, nos comentó que tal vez había alguien o algo que quería darnos algún tipo de mensaje. Pero nosotros, al ser cristianos, intuíamos que algo muy malo estaba pasando en nuestra casa, pues no era normal que algo así sucediera. La vecina le pidió a mi mamá que le avisara si algo más pasaba, que ella podía hacer algún tipo de limpia, pero nosotros no creemos en esas cosas, por lo que mi mamá le agradeció y le dijo que mejor sería que si algo pasaba, le hablaría para que la acompañara y no lo enfrentara sola. Esta situación finalmente llegó a oídos de mi papá. Mi mamá le platicó por teléfono lo que estaba sucediendo
y él quedó de pedir algunos días de vacaciones para estar con nosotros y ayudar en lo que fuera posible a entender qué era lo que nos estaba aquejando. Con el paso de los días, seguimos viendo la figura que simulaba ser mi abuelo en el patio, por lo que ya no salíamos. Nos quedábamos en la sala, en donde siempre prendíamos las luces. Los gritos, los ruidos en el baño, las sombras, pasos en la noche. Todo fue en aumento poco a poco, al punto que ya no sentíamos paz en nuestra casa. Teníamos miedo de entrar en ella. Se sentía fría, como si fuera ajena a nosotros. Hasta que una noche mientras dormíamos, mi mamá dio un grito muy fuerte asustándonos a mi hermana y a mí. Ella llegó corriendo con nosotros. Le habló a la vecina, la cual rápidamente llegó a la casa, y escuchamos a mi mamá decirle que mientras estaba dormida, vio a una sombra parada justo al lado de ella, mirándola. Y cuando comprendió que lo que la estaba viendo no era algo normal, sintió claramente cómo aquello se dejó caer, justo al lado de ella sobre la cama, algo que hizo que el colchón se hundiera por el peso. Y fue entonces cuando ella de un salto se levantó de la cama, gritó por el miedo y corrió por nosotros. La situación ya se estaba saliendo de control. Algo estaba dentro de la casa y estaba haciendo que poco a poco no fuera un lugar seguro para estar dentro de ella. O al menos así lo sentíamos. Finalmente llegó el día en que mi papá recibió sus vacaciones. Él, al venir desde el estado de Puebla, tomaba varios camiones para poder llegar a casa, por lo que eran muchas horas de camino en lo que salía de dicho estado y llegaba hasta nuestro hogar. Ese día, en lo que mi papá arribaba, nos encontrábamos todos en la cocina, que cuenta con una ventana que da hacia la entrada, viendo la tele y esperando con ansias el momento en el que mi padre llegara a casa. Pasada algunas horas, y cerca de la hora en la que normalmente llegaba mi papá, vimos claramente cómo el portón de la casa se abría. Escuchamos las llaves abriendo los cerrojos. Vimos a mi papá entrar al patio. Nos saludó con una sonrisa desde el patio, y escuchamos cómo la puerta de la casa se abría. Nosotros salimos corriendo a su encuentro, felices de verlo y sentirnos protegidos por él. Pero al llegar a la sala, la cual está a escasos pasos de la cocina, no vimos a mi papá. La puerta se encontraba cerrada, sin rastro de que alguien hubiera entrado por ella. Mi mamá, muy extrañada, nos pidió que nos fijáramos si se había metido al baño, ya que era normal que tras un largo viaje, a veces llegaba con nosotros, se lavaba la cara y después pasaba a hacer uso del sanitario. Y era entonces cuando salía a abrazarnos. Buscamos por toda la casa. No había rastro alguno de mi papá. Aproximadamente una hora después de esto, vimos entrar a mi papá nuevamente, con ropa completamente distinta a la que él traía cuando la vimos por primera vez. Mi mamá salió a preguntarle dónde se había metido. Le contó lo que habíamos visto y él nos comentó que era imposible, y apenas acababa de bajar del auto, el cual seguía estacionado mientras el chofer del mismo guardaba el dinero que se le había pagado por el viaje. Esto hizo que mi mamá rompiera en llanto, y fue cuando todos le explicamos a mi papá a detalle lo sucedido en esos días. Esa noche mi papá platicó con nosotros. Nos dijo que podía quedarse 2 semanas solamente, pero que lo que él quería era ya hacer su cambio a una zona más cercana, que quería ayudarnos, pero para eso necesitaba que le dijéramos cuando algo sucediera. Lo abrazamos, lo besamos y le dijimos que así sería. Durante los primeros 2 días, las cosas se calmaron. Nos sentimos completos,
más protegidos, más felices, como si todo se hubiera ido. Pero duró poco. Mi papá estaba en el patio, lavando las botas que usaba para andar en el campo, cuando nos contó que escuchó cómo le gritábamos desde la casa, pero al entrar nos vio sentados en la sala viendo la tele. Nos preguntó qué había pasado, y le explicamos que nosotros no habíamos dicho nada, que estábamos viendo la tele, pero entonces escuchamos claramente cómo la puerta del patio se azotaba. Y mi papá rápidamente se dirigió hasta allá. Escuchamos cómo él hacía mucho ruido, como si buscara algo. Escuchamos cómo abría una bolsa de plástico de las que usábamos para la basura. Con cuidado bajó la cruz y nos pidió que le ayudáramos a abrir el portón de la casa. En ese momento, mi papá le pidió a mi mamá que lo acompañara. Subieron al coche y se fueron. Pasadas unas horas, fue mi mamá la que al llegar a casa nos comentó que mi papá vio algo en el patio. Pero ella nunca nos quiso contar qué fue aquello que vio. Ella lamentablemente falleció ya hace 3 años. Fue solamente hasta hace unos meses, cuando nos dirigimos nuevamente al panteón, a limpiar la lápida que está donde mi mamá está sepultada junto con mis abuelos, que mi papá finalmente nos contó lo que vio, tanto tiempo después. Nos comentó que desde que llegó a casa, notó una sensación como de frío muy intenso en ella. Había escuchado pasos por la noche mientras dormía con mi madre, y que ese día, en el que escuchó cómo algo pegaba con mucha fuerza en la puerta, salió corriendo, y desde la ventana que da al patio pudo ver claramente una figura negra dirigirse al lavabo, pero que al salir, la vio tomar la forma de un ser horrible, de largos brazos y uñas largas, que vestía harapos y que, mientras se dirigía a la cruz, se quejaba amargamente, con sollozos horrendos que enchinaban la piel de mi papá. Y al llegar a ella, se desvaneció. Fue debido a esto que pensó que todo lo que sucedía tenía que ver con ella, con esa cruz. Buscó lo más rápido posible y con el miedo de que algo más pasara, una bolsa para poder depositar la cruz, y al tocarla, la notó extremadamente fría y muy pesada, por lo que la metió en la bolsa y para no asustarnos más, fue con mi mamá. Le pidió que lo acompañara al panteón. Y en el corto camino que hay que tomar para llegar a él, le pidió a mi madre que no nos contara nada a mi hermana y a mí, para no alterarnos más. Al llegar al panteón hablaron con uno de los encargados de la limpieza de las tumbas, y le pidieron que por favor terminara de quitar los restos de la cruz rota de la lápida, que ellos les daban la cruz para que hicieran lo que consideraran pertinente con ella, y en ese momento, ambos sintieron un frío seguido de una pesadez y un malestar en la boca del estómago, por lo que ambos se tomaron de las manos y decidieron darse un momento en el que oraron, pidiendo a Dios que las cosas se detuvieran en casa, por mi hermana y por mí, y que lo que fuera que hubiera llevado a casa a mi abuelo al tomar esa cruz, se fuera de nuestras vidas. Al terminar, uno de los encargados del mantenimiento de las tumbas le dijo a mi papá que lo mejor que podían hacer era terminar de romper la cruz, ya que si querían volver a colocarla sería muy difícil volver a trabajarla, además de que sería muy costoso el cambio en el diseño de la misma. Mi papá le dijo que estaba bien, que la rompiera, pero que también retiraran los restos de la base de la cruz de la lápida, porque no querían que se notara que ahí hacía falta algo. Se quedaron un tiempo a ver que el trabajo terminara. Le agradecieron al encargado y al terminar, les dijo que no se llevaran nada del panteón,
pues muchas veces las energías o los seres que ahí habitan se pueden molestar. Mi papá le dio algo de dinero, pero no quiso contarle nada de lo sucedido. Se dirigieron a casa nuevamente y antes de entrar, se encomendaron a Dios. Agradecieron por la vida de mi abuela y entraron a casa, prometiendo no contar lo sucedido. Pero ese día, tras limpiar la lápida, en donde ahora se encontraban los nombres de mis abuelos paternos y el de mi madre, se acordó de lo que había pasado y decidió contárnoslo, recordando que tal vez lo que llegó a casa había entrado por medio de esa cruz, la cual estaba rota, tirada y abandonada, tal vez absorbiendo no solo la suciedad, tal vez también sirviendo como el medio para que algún espíritu que jamás debería haber estado en nuestra casa pudiera llegar y habitarla. Las manifestaciones no se detuvieron en el momento. Me hubiera gustado decir que se acabó de tajo, pero lo cierto es que fue un proceso muy lento, en el que durante meses seguimos pidiéndole a Dios que lo que fuera que llegó a la casa se marchara, y tras varios meses en los que poco a poco se fue calmando la situación, esto finalmente cesó. Esa casa actualmente es de mi hermana, y pese a que hemos vivido algunas otras situaciones que ya les contaré en otra ocasión, lo que sea que llegó con la cruz del panteón, con oración y fe, finalmente se fue. Sin embargo, pasajeros, quisiera cerrar mi narración con un consejo para ustedes. Si algún día llegan a ir a un panteón, tengan mucho cuidado con lo que tomen de él, ya que no sabrían a qué o quiénes podrían estar invitando a ingresar a su casa. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,